¡Mi hijo, mi hijo! El grito desgarrador de doña Elena irrumpió en la suntuosa iglesia, rompiendo la sacra solemnidad de la boda. Los arreglos florales de orquídeas blancas y lirios cubrían cada rincón, deslumbrando a los invitados ataviados con sus mejores galas. Raúl Altamirano, el heredero del imperio, estaba a punto de pronunciar sus votos junto a Valeria, su prometida, cuando la figura frágil de su madre apareció en el pasillo central, desorientada, con la mirada perdida en un mar de rostros desconocidos. La opulencia del momento se desmoronaba bajo el peso de una verdad incómoda, de un pasado que se negaba a permanecer enterrado, mientras todos los ojos se volvían hacia la anciana, algunos con sorpresa, otros con un incómodo reconocimiento que helaba el ambiente. La atmósfera de celebración se transformó en un tenso silencio, cargado de expectativas y vergüenza, un presagio de lo que estaba por venir. La furia de Valeria fue instantánea. Sus ojos se encendieron como brasas bajo el velo nupcial. «Seguridad, sáquenla de aquí ahora mismo», siseó. Su voz apenas un murmullo helado que, sin embargo, resonó por toda la nave. Raúl, pálido y visiblemente incómodo, apenas reaccionó, paralizado por la vergüenza y el escándalo que su madre estaba provocando. Dos guardias corpulentos, uniformados con discreta elegancia, se abrieron paso entre los invitados, dirigiéndose sin miramientos hacia doña Elena. La anciana se tambaleó, sus manos temblorosas aferrándose al aire como si buscara un ancla en la maraña de miradas juzgadoras. La escena era un contraste cruel entre la ostentación y la fragilidad, el poder y la desesperación, y el silencio incómodo se hizo aún más profundo, pesado como una losa sobre los corazones de algunos. Doña Elena, con el cabello plateado desaliñado y un vestido modesto que contrastaba brutalmente con el lujo circundante, intentaba avanzar hacia el altar, repitiendo la frase con una intensidad que traspasaba el alma. Mi hijo, no me abandones». Sus ojos suplicantes se fijaban en Raúl, buscando un reconocimiento que él parecía incapaz de ofrecer. Era la imagen viva del abandono, de la dignidad pisoteada, un eco doloroso de un pasado que la familia Altamirano había intentado borrar con el brillo de su fortuna. Los murmullos empezaron a extenderse entre los asistentes, algunos compadeciéndose, otros escandalizados, todos testigos de un drama familiar que se desataba sin pudor en el momento menos oportuno, dejando a Lu descubierto las fisuras bajo la fachada de perfección que los Altamirano siempre habían proyectado. En un rincón trasero, entre el personal de servicio, Sofía observaba con el corazón encogido. Sus manos, acostumbradas al jabón y al brillo, se apretaban en puños invisibles. Ella, con su uniforme impecable pero sus raíces humildes de la colonia, entendía el dolor de doña Elena más de lo que imaginaba la élite que la rodeaba. Había escuchado susurros en la mansión sobre la anciana, pero nunca imaginó verla así, tan vulnerable, tan despojada de todo. La injusticia le quemaba por dentro, una llama furiosa que contrastaba con su habitual serenidad. No podía apartar la mirada de la escena, sintiendo una conexión inexplicable con la angustia de la mujer, una punzada de empatía que la impulsaba a actuar, a hacer algo, lo que fuera, para detener esa humillación. Los guardias alcanzaron a doña Elena, sus manos firmes pero sin delicadeza, intentando sujetarla y sacarla del templo. La anciana se resistía con la fuerza que solo la desesperación puede dar, sus gritos ahora mezclados con sollozos ahogados. Los invitados apartaban la vista, incómodos, pero nadie intervenía. Nadie se atrevía a desafiar la autoridad de Valeria y el poder de los Altamirano. El clérigo, visiblemente perturbado, dudaba sobre cómo continuar la ceremonia, mientras Raúl se hundía en su asiento, deseando que la tierra se lo tragara. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquella mujer no era un estorbo. Era una persona, una madre que clamaba por su hijo, y nadie merecía ser tratada con tal crueldad, sin importar su estatus o sus circunstancias. Fue entonces cuando Sofía, desafiando toda lógica y el miedo que la atenazaba, dio un paso al frente. Su voz, aunque temblorosa, resonó con una claridad inesperada. «No la toquen así», exclamó, interponiéndose entre los guardias y doña Elena. La sorpresa fue generalizada. ¿Quién era esa muchacha?
una simple empleada de limpieza atreviéndose a desafiar a los Altamirano en su propia boda. Los ojos de todos se posaron en ella, una mezcla de asombro y desaprobación. Doña Elena, al sentir la mano suave de Sofía sobre su brazo, levantó la mirada, y en sus ojos turbados brilló un atisbo de esperanza, un reconocimiento de la bondad en medio de tanta frialdad. El acto de valentía de Sofía fue un faro en la oscuridad de la indiferencia. Valeria, con el rostro descompuesto por la ira, se adelantó hacia Sofía, su voz un látigo venenoso. ¿Pero quién te crees que eres, insignificante? Vuelve a tu lugar o te juro que perderás tu empleo y mucho más. Sus palabras intentaban aplastar a Sofía, reducirla a la nada, recordarle su insignificancia social. Pero Sofía mantuvo la mirada, firme, su postura erguida a un desafío silencioso. Es una señora mayor, necesita ayuda, no maltrato, respondió con dignidad, su voz ahora más segura. La confrontación era brutal, la arrogancia del poder contra la integridad de una joven, el lujo de las lomas contra la sencillez de una colonia. El público, atónito, presenciaba el choque de dos mundos, una batalla de voluntades en el lugar menos esperado, en el momento más inoportuno. Doña Elena, aferrándose a la mano de Sofía como a un salvavidas, empezó a balbucear, su voz débil pero cargada de una urgencia extraña. La carta, el crimen, lo ocultaron todo. Nadie me creyó. Sofía la escuchaba con atención, su compasión desbordándose. En los ojos de la anciana había una mezcla de miedo y una desesperación, por ser escuchada, por desenterrar una verdad enterrada. Fue en ese instante, en medio del caos, que Sofía sintió una profunda conexión con ella, una llamada a protegerla. Era más que una señora desorientada, era un misterio, una víctima. Y Sofía, con su corazón honesto y su inquebrantable sentido de la justicia, no podía simplemente ignorarlo. Este encuentro fortuito cambiaría sus vidas para siempre, entrelazando sus destinos de una manera impensada. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Sofía llevó a doña Elena hacia una banca en la parte de atrás de la iglesia, lejos de las miradas curiosas y los focos de atención. La anciana se sentó, exhausta, pero sus ojos no se despegaban de Sofía, como si fuera la única persona que la veía de verdad. Sofía le ofreció un pañuelo, y doña Elena lo tomó con manos temblorosas. «Me dieron por muerta», susurró la anciana, y de su bolsillo cayó un trozo de papel arrugado, casi ilegible, un recorte de periódico amarillento, con una pequeña nota sobre un obituario falso de años atrás. El corazón de Sofía dio un vuelco. No era solo demencia. Había una verdad oculta, una conspiración detrás de la fragilidad de doña Elena. Una verdad que la familia Altamirano había silenciado meticulosamente. El recorte de periódico era una pieza clave, una pista tangible en un mar de confusiones. Sofía lo recogió con cuidado, sus dedos rozando las palabras descoloridas que hablaban de una desaparición y posterior deceso de Elena Altamirano. La fecha, de 15 años atrás, encajaba con los rumores vagos que había oído. Esto no era un accidente, era un plan, una verdad macabra que había sido cuidadosamente orquestada y mantenida en secreto por la familia más poderosa de la ciudad. Sofía sintió una mezcla de horror y una creciente determinación. El imperio Altamirano no solo construía edificios y fortunas, también construía muros de silencio y mentiras, enterrando a quienes consideraban un estorbo. Doña Elena era la prueba viviente de esa crueldad, un espectro que había regresado del olvido para clamar justicia. Mientras Sofía ayudaba a doña Elena a beber un poco de agua, la anciana murmuró algo más sobre papeles importantes y una enfermera mala, fragmentos de un rompecabezas que Sofía comenzaba a armar. La imagen idílica de los Altamirano, proyectada en todas las portadas de revistas y galas benéficas, se resquebrajaba ante sus ojos. Detrás de la filantropía y el poder, se escondía una red de engaños y crueldad. Sofía era solo una empleada, pero su sentido de la justicia era más fuerte que cualquier miedo. Sabía que al intervenir había cruzado una línea, que había despertado la ira de Valeria, pero el sufrimiento de doña Elena era un llamado que no podía ignorar. Su destino y el de la anciana se habían unido en ese instante fatídico. La boda, finalmente, se reanudó, pero el ambiente estaba teñido por el escándalo.
Valeria, con una sonrisa forzada y los ojos inyectados en sangre, se aseguró de que doña Elena fuera trasladada discretamente fuera de la iglesia. Pero su ira no se limitó a eso. En cuanto terminó la ceremonia, su celular no dejó de sonar. Abogados, contactos en la prensa, sus secuaces más fieles, todos fueron movilizados. Sofía se había convertido en un blanco, una amenaza a la impecable reputación que tanto se esforzaban en mantener. Esa mujerzuela pagará por esto, sentenció Valeria a su prometido, Raúl, quien, aún en shock, solo pudo asentir con la cabeza. Demasiado débil para desafiarla, demasiado cobarde para enfrentar la verdad que su madre había intentado gritar al mundo. Los días siguientes, Sofía sintió la presión. En su trabajo en la mansión, las miradas furtivas de los otros empleados, el silencio incómodo cuando pasaba. Afuera, en su modesta colonia, notó coches desconocidos rondando, sombras que la seguían. La omnipresente seguridad de los Altamirano, antes invisible, ahora se cernía sobre ella como una amenaza latente. Intentó acercarse a doña Elena, pero los guardias le bloqueaban el paso, alegando órdenes estrictas de Valeria. Era una jaula de oro, y Sofía, con su corazón noble, se sentía atrapada, aislada de la única persona que la conectaba con la verdad. Pero cada intento frustrado, cada mirada vigilante, solo alimentaba su determinación. Sabía que no podía abandonar a la anciana a su suerte, a merced de quienes la habían borrado del mapa. Una tarde, mientras Sofía salía de la iglesia tras orar por doña Elena, dos sombras corpulentas la interceptaron en un pasillo oscuro. El olor a tabaco y la amenaza velada llenaron el aire. «Será mejor que te olvides de la vieja niña. Los Altamirano no tienen piedad con quienes se meten en sus asuntos», dijo uno, su voz ronca, sus ojos fríos como piedras. El otro le apretó el brazo, su agarre firme, casi doloroso, un mensaje claro de las consecuencias si seguía investigando. La soledad y el miedo la invadieron por un instante, pero al recordar la mirada desesperada de doña Elena, supo que no podía ceder. Esta fue la primera mini humillación íntima, un aviso siniestro de lo que el poder de Valeria era capaz de desatar. Sofía se zafó del agarre, aunque su corazón latía con fuerza. «No sé de qué hablan», respondió, con la voz más firme de lo que se sentía. Sabía que mentir era inútil, pero no les daría la satisfacción de ver su miedo. Los matones le lanzaron una última advertencia, un eco sombrío de las palabras de Valeria, antes de desaparecer tan rápido como habían aparecido, dejando a Sofía sola en la penumbra. El pasillo, antes un lugar de refugio, ahora le parecía un campo de batalla. La experiencia la dejó temblorosa, pero también la endureció. Entendió la magnitud de la lucha que tenía por delante, la red de poder y corrupción que protegía el secreto de los Altamirano. Ya no era solo compasión, era una cruzada personal por la verdad. Poco después, en una reunión pública de la Fundación Altamirano, a la que Sofía debía asistir como parte del personal de servicio, Valeria aprovechó la oportunidad para lanzar su ataque público. Rodeada de periodistas y cámaras, la prometida de Raúl subió al estrado. Desafortunadamente, comenzó con una falsa tristeza. «Hemos tenido que lidiar con individuos oportunistas que buscan aprovecharse de la generosidad de nuestra familia, inventando historias y sembrando el caos». Sus ojos buscaron a Sofía, que estaba entre la multitud, y la señaló sutilmente con un gesto de la mano. Los flashes de las cámaras se volcaron sobre ella, y los susurros se extendieron como pólvora. Era una humillación pública calculada, un intento de desprestigiarla ante la sociedad y la prensa. Sofía sintió el escozor de las miradas, los juicios silenciosos. La sala, llena de la crème de la sociedad mexicana, se convirtió en un tribunal improvisado. La dignidad de Sofía, sin embargo, permaneció intacta. Se mantuvo erguida, su mirada fija en Valeria, sin bajar la cabeza. No eran sus palabras las que definían la verdad, sino los hechos. Entendió que esta era la estrategia de Valeria: aislarla, desacreditarla, silenciarla. Pero cada ataque, cada humillación, solo encendía más su fuego interior. Sabía que su única defensa era la verdad, la misma que Valeria intentaba enterrar con tanta desesperación. El juego apenas comenzaba, y Sofía estaba lista para jugar, por doña Elena, y por la justicia que anhelaba su alma.
Las palabras de Valeria resonaron en los titulares al día siguiente, pintando a Sofía como una aprovechada sin escrúpulos. Pero Sofía no se dejó amedrentar. Cada vez que recordaba la frágil voz de doña Elena susurrando la carta y el crimen, supo que debía seguir adelante. ¿Qué secretos guardaba esa carta? ¿Qué clase de crimen podría hacer que una familia tan poderosa diera por muerta a su propia matriarca? Sofía sabía que el camino sería largo y peligroso, pero la imagen de doña Elena, abandonada y silenciada, le daba la fuerza necesaria para enfrentar lo que viniera. Aquella noche, al mirar la luna sobre los tejados de su colonia, se preguntó si alguna vez la verdad, por más dolorosa que fuera, podría finalmente ver la luz del sol. Las palabras de Valeria resonaron en los titulares al día siguiente, pintando a Sofía como una aprovechada sin escrúpulos. Pero Sofía no se dejó amedrentar. Cada vez que recordaba la frágil voz de doña Elena susurrando la carta y el crimen, supo que debía seguir adelante. ¿Qué secretos guardaba esa carta? ¿Qué clase de crimen podría hacer que una familia tan poderosa diera por muerta a su propia matriarca? Sofía sabía que el camino sería largo y peligroso, pero la imagen de doña Elena, abandonada y silenciada, le daba la fuerza necesaria para enfrentar lo que viniera. Aquella noche, al mirar la luna sobre los tejados de su colonia, se preguntó si alguna vez la verdad, por más dolorosa que fuera, podría finalmente ver la luz del sol. La mansión Altamirano se había convertido en una prisión para doña Elena y un campo de batalla para Sofía. Los guardias se volvieron más estrictos, impidiéndole el acceso a la anciana bajo cualquier pretexto. «Son órdenes del señor Altamirano, señorita. Nadie puede molestar a la señora Elena en su descanso», le dijo uno con falsa amabilidad, bloqueando el pasillo que llevaba a las habitaciones privadas. Sofía sentía que cada día que pasaba, el velo de silencio alrededor de doña Elena se hacía más denso, más inquebrantable, pero también más sospechoso. La urgencia por llegar a ella y desentrañar sus palabras crecía en su corazón con cada minuto de esta tortuosa espera. Valeria no tardó en mover sus hilos. Una semana después, Sofía recibió un sobre lacrado con el logo de un prestigioso bufete de abogados. Dentro, una carta formal la amenazaba con acciones legales por difamación, intromisión en asuntos privados y daños a la reputación de la familia Altamirano. La multa propuesta era astronómica, impagable para una chica como ella. El miedo intentó paralizarla. Un escalofrío de impotencia le recorrió la espalda. «¿Cómo voy a defenderme contra todo esto?», se preguntó Sofía, la carta temblándole en las manos, consciente de que no tenía recursos para enfrentar semejante poder legal. «No te rindas, Sofía. Hay gente buena en el mundo», le dijo su abuela, con la sabiduría de los años y una mirada que había visto muchas batallas. La anciana, sentada en la humilde cocina, le ofreció un vaso de atole caliente. Sofía compartió sus miedos, sus dudas, la presión inmensa que sentía. «Piensa en doña Elena. Ella no tiene a nadie. Tú eres su única esperanza», añadió la abuela, acariciándole el cabello. Las palabras fueron un bálsamo para el alma de Sofía, un recordatorio de por qué había decidido dar un paso al frente y desafiar un mundo que no era el suyo. Decidida a no ceder, Sofía empezó a buscar ayuda. Se acercó a una pequeña oficina de ayuda legal gratuita en su barrio, gestionada por voluntarios. Le explicaron que la carta era una táctica de intimidación, pero que necesitarían pruebas sólidas para defenderla. «Necesitamos algo más que tus palabras, Sofía, para demostrar que no mientes», le aconsejó una joven abogada, de mirada cansada pero firme. Sofía asintió. «Lo sé. Tengo que llegar a doña Elena. Ella tiene la verdad», respondió, sintiendo un renovado impulso, una dirección clara en medio de la niebla. Aún con las advertencias y la vigilancia constante, Sofía ideó un plan. Sabía que doña Elena paseaba brevemente por los jardines, bajo la atenta mirada de una enfermera y 2 guardias. Un día, Sofía se ofreció como voluntaria para una limpieza profunda en esa ala de la mansión, poniéndose su uniforme, pero con un pequeño bloc de notas escondido. Su corazón latía a 1000. «Es ahora o nunca», se dijo, mientras se acercaba al jardín, fingiendo limpiar las ventanas, esperando el momento oportuno.
sería capaz de eludir a la vigilancia y obtener alguna pista vital. Finalmente, el momento llegó. Mientras la enfermera se distraía por un instante con su teléfono y los guardias charlaban a lo lejos, Sofía se aproximó a doña Elena, que miraba las flores con una expresión melancólica. «Doña Elena, soy Sofía. ¿Recuerda? La de la iglesia», susurró Sofía con urgencia. La anciana la miró, y un destello de reconocimiento cruzó sus ojos. «Los papeles, el sótano», balbuceó señalando vagamente hacia la parte antigua de la mansión. «Y la enfermera, la mala, la de las pastillas», añadió con un temblor antes de que la enfermera la llamara con voz áspera. Sofía tuvo que retirarse, su corazón desbocado. El sótano y la enfermera de las pastillas. Esas palabras resonaron en su mente, piezas cruciales en el rompecabezas. La enfermera mala era un elemento nuevo, una pieza de la verdad oculta que ahora tenía un rostro, una acción concreta. ¿Y el sótano? Los Altamirano tenían un sótano antiguo que se usaba para almacenar documentos viejos y trastos. Allí debía estar la prueba de la que doña Elena hablaba, una verdad enterrada bajo años de olvido y polvo, que solo esperaba ser desenterrada para cambiarlo todo. La intrusión no pasó desapercibida. La enfermera informó a Valeria, quien estalló en cólera. «Despídanla, ahora mismo, y pongan a esa vieja bajo llave si es necesario», gritó Valeria por teléfono a la jefa de servicio, su voz destilando veneno. Sofía fue notificada de su despido al día siguiente, sin explicaciones, simplemente por reestructuración de personal. Era un golpe duro, perder su sustento, pero también una confirmación de que estaba acercándose demasiado a la verdad. La puerta de la mansión se cerraba para ella, pero se abría una oportunidad para actuar sin las restricciones de su empleo. Ahora fuera de la mansión, Sofía sabía que necesitaba una estrategia diferente. Ya no podía acceder a doña Elena, ni al sótano. Necesitaba ayuda externa, alguien con las herramientas para investigar y exponer la verdad. Recordó la conferencia de prensa de la Fundación Altamirano. Y cómo una periodista valiente, a pesar de las risas de Valeria, había intentado hacer preguntas incómodas sobre los rumores de la familia. Sofía buscó en internet. El nombre de la periodista era Gabriela Reyes, y trabajaba para un periódico local conocido por sus reportajes de investigación. Sofía logró conseguir una cita con Gabriela Reyes. El encuentro fue en una cafetería discreta, lejos de las miradas curiosas. Gabriela, una mujer de unos 40 años, con una mirada sagaz y una pluma afilada, la escuchaba con atención, aunque con cierto escepticismo inicial. Sofía le mostró el recorte de periódico amarillento y le relató todo lo que sabía. Las palabras de doña Elena, las amenazas de Valeria, el despido injustificado. «Sé que suena increíble, pero hay un secreto horrible en esa familia», dijo Sofía con convicción, sus ojos llenos de una determinación inquebrantable. Gabriela revisó el recorte de periódico, las fechas, el nombre de Elena Altamirano. Desaparición y deceso, hace 15 años. Y ahora aparece. «Interesante», murmuró, su escepticismo empezando a dar paso a la curiosidad periodística. «Los Altamiranos son intocables, Sofía. ¿Estás segura de lo que dices? ¿Tienes alguna prueba más allá de tus sospechas y las palabras de una anciana desorientada?», preguntó, probando la determinación de Sofía. La joven, con toda la dignidad que su verdad le otorgaba, respondió sin dudar. «Lo sé, Gabriela, pero doña Elena no miente. Necesitamos encontrar esa carta o ese documento, algo en el sótano de su mansión». Ella mencionó una enfermera de las pastillas también. Las palabras de Sofía, cargadas de una sinceridad palpable, conmovieron a Gabriela. La periodista vio en Sofía no solo una fuente, sino una víctima de un sistema y una aliada en la búsqueda de la verdad. Los Altamiranos son muy buenos ocultando sus trapos sucios, pero a veces, una pequeña grieta puede derrumbar un muro, dijo Gabriela, su mirada ahora fija en el horizonte, ideando una estrategia. «Investigaré a mí, esa enfermera de las pastillas, y veré qué encuentro sobre la supuesta muerte de doña Elena. Pero el sótano, eso es más complicado sin acceso», añadió, un brillo de desafío en sus ojos. Juntas, Sofía y Gabriela comenzaron su investigación. Gabriela utilizó sus contactos en archivos y registros públicos, mientras Sofía, con su conocimiento interno de la mansión,
aportaba detalles clave. Descubrieron que una enfermera, llamada Carla Rojas, había trabajado para los Altamirano 15 años atrás. Su historial era impecable, hasta que de repente desapareció de los registros de enfermeras activas y se hizo un retiro anticipado con una suma considerable. Eso no es normal para una enfermera a esa edad, comentó Gabriela, la pista encajando como un guante en el misterio. La pieza que faltaba era el paradero de Carla Rojas. Gabriela, con su persistencia de reportera, finalmente la localizó en un pequeño pueblo costero, viviendo una vida modesta, pero con una casa que no concordaba con su salario de enfermera. Era la enfermera de las pastillas, y su silencio era una confesión tácita. Sofía y Gabriela viajaron hasta allí, sintiendo que estaban a punto de desenterrar un secreto que había permanecido dormido durante demasiado tiempo. La verdad, aunque lenta, se movía implacable, y la ansiedad de ambas crecía con cada kilómetro recorrido. El encuentro con Carla Rojas fue tenso. La mujer, ahora envejecida y con la culpa marcada en el rostro, intentó negar todo al principio. «No sé. ¿De qué hablan? Yo solo hacía mi trabajo», balbuceó. Sus manos temblaban. Pero Sofía, con su compasión habitual, le habló del sufrimiento de doña Elena, de su grito en la iglesia, de cómo había sido dada por muerta. «Usted la drogó, ¿verdad? Usted la hizo firmar ese documento para que la familia se deshiciera de ella», inquirió Sofía, su voz suave pero firme, tocando una fibra sensible en el corazón endurecido de Carla. Las palabras de Sofía rompieron la barrera de miedo y culpa de Carla. Con lágrimas en los ojos, la enfermera confesó: «Sí, me pagaron para hacerlo. La drogaba con sedantes suaves para que estuviera desorientada, confundida. Me obligaron a hacerla firmar un papel, un testamento donde renunciaba a todo y se declaraba incapacitada», reveló Carla, su voz apenas un susurro de arrepentimiento. Dijeron que era para su propio bien, que era para protegerla, pero sabía que era una mentira. La mantuvieron cautiva. Y Raúl, él no sabía la verdad completa, añadió, revelando la profundidad del engaño. Carla les confesó un detalle crucial. Todo quedó grabado. El señor Altamirano, el padre de Raúl, era meticuloso. Grababa todas las conversaciones importantes, especialmente las que tenían que ver con el futuro de la familia y las decisiones de negocios. Guardaba los vídeos en una caja fuerte oculta en su despacho privado, detrás de un cuadro, en la mansión, detalló, liberándose del peso de años de silencio. El testamento que firmó doña Elena está ahí, y estoy segura de que también hay un vídeo de ese día. Lo vi. Él lo hizo para protegerse, para tener constancia de que no fue un acto forzado, aunque lo fuera, confesó, su voz cargada de un dolor antiguo. Sofía y Gabriela se miraron, sus corazones latiendo con una mezcla de emoción y pavor. Habían encontrado la verdad oculta, la prueba irrefutable. El vídeo era la clave, el testimonio visual que no dejaría lugar a dudas. Ahora el desafío era cómo acceder a esa caja fuerte en la mansión Altamirano, un lugar del que Sofía había sido expulsada y que estaba bajo constante vigilancia. La confesión de Carla había sido un torrente de información, pero también un aumento exponencial del riesgo. ¿Serían capaces de infiltrarse en el corazón del imperio Altamirano sin ser descubiertas? La noticia de que la familia Altamirano había ocultado a doña Elena y la había dado por muerta era explosiva. Gabriela comenzó a preparar un informe, reuniendo la confesión de Carla, los registros de la enfermera y el recorte de periódico. Pero necesitaban la prueba final, el vídeo del testamento. Sin eso, es su palabra contra la nuestra, y la de los Altamirano tiene mucho más peso, advirtió Gabriela, consciente del poder de la fortuna y las influencias. La presión aumentaba, el tiempo se agotaba, y Valeria, ajena a que sus secretos estaban a punto de ser expuestos, preparaba su siguiente jugada maestra. Valeria, sentada en su opulento despacho, recibió la llamada de su detective privado. «La empleada se ha reunido con una periodista, señora, y han estado investigando a Carla Rojas, la enfermera», informó la voz al otro lado de la línea. El rostro de Valeria se contrajo en una mueca de furia. «Carla Rojas, ¿cómo era posible que hubieran encontrado a esa mujer?» El pánico la invadió por un instante, pero rápidamente se transformó en una fría determinación. Tenía que actuar rápido,
eliminar cualquier sombra de duda sobre el estado de doña Elena y consolidar su posición. No permitiría que dos mujeres insignificantes arruinaran su futuro. Prepárense para la gala benéfica de la semana que viene, ordenó Valeria a su equipo, su voz cortante como el cristal. Quiero que sea impecable. Y tengo una sorpresa que anunciaré esa noche. Una gran noticia para la familia Altamirano. Su plan era audaz y perverso. Presentar a una actriz, su propia tía, como la verdadera madre de Raúl, una mujer con un parecido lejano a la doña Elena de hace años, pero convenientemente recuperada de una larga enfermedad. De esta forma, cualquier aparición futura de la verdadera doña Elena sería tachada de impostora o de una anciana senil. Sofía y Gabriela escucharon los rumores sobre la sorpresa de Valeria. Esto es muy grave, Sofía. Si ella consigue presentar a otra mujer como la madre de Raúl, será casi imposible que la verdad de doña Elena salga a la luz, dijo Gabriela, sus ojos reflejando la urgencia. El tiempo corría en su contra. Tenían que conseguir el vídeo antes de la gala, antes de que Valeria sellara su mentira ante los ojos de todo México. La idea de irrumpir en la mansión parecía descabellada, pero no les quedaban muchas opciones si querían hacer justicia. Tenemos que entrar en esa mansión, no hay otra forma, afirmó Sofía, su voz resonando con una decisión inquebrantable. Gabriela la miró con preocupación. Es demasiado arriesgado, Sofía. Podrías acabar en la cárcel, o peor. Los Altamirano no se andan con rodeos, le advirtió, consciente de los peligros que acechaban. Pero Sofía no dudó. Doña Elena me necesita. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Ella fue dada por muerta, Gabriela. No puedo permitir que la entierren de nuevo, respondió, su convicción más fuerte que cualquier miedo. El plan era osado. Con la ayuda de un antiguo empleado de mantenimiento de la mansión, que había sido despedido injustamente por Valeria, Sofía consiguió un juego de llaves de emergencia y un mapa de los conductos de servicio y pasadizos menos vigilados. La caja fuerte, según Carla, estaba en el antiguo despacho del padre de Raúl, ahora usado esporádicamente por el mismo Raúl. Necesitarían una distracción, algo que desviara la atención de los guardias durante unos minutos preciosos. Gabriela se encargaría de eso con una llamada anónima a la seguridad de la mansión. La noche antes de la gala, mientras la mansión Altamirano bullía con los preparativos finales, Sofía se deslizó por una puerta trasera de servicio. El corazón le golpeaba con fuerza contra las costillas. Cada sombra le parecía un guardia, cada crujido una alarma. Gabriela la esperaba en el exterior, lista para cualquier eventualidad, con el teléfono en la mano para hacer la llamada de distracción en el momento exacto. La soledad de la noche y el silencio pesado de la mansión se convirtieron en cómplices de Sofía en su arriesgada misión. Sofía se movía por los pasillos que conocía de memoria, pero que ahora le parecían extraños, llenos de un peligro inminente. Evitó las cámaras de seguridad que recordaba y se mantuvo en las zonas menos iluminadas. Llegó al ala antigua de la mansión, donde estaba el despacho. Abrió la puerta con la llave que le habían dado. Sus manos temblaban. Dentro, el lujo de los Altamirano era asfixiante, pero su atención se centró en un gran cuadro, un retrato del abuelo de Raúl, justo donde Carla había indicado que estaría la caja fuerte. Con cuidado, Sofía descolgó el pesado cuadro. Detrás, oculta en la pared, había una caja fuerte antigua, de esas que necesitan una combinación manual. La combinación, ¿cómo la abro?, se preguntó con desesperación, el sudor frío corriéndole por la frente. El tiempo se le acababa. Pensó en las palabras de Carla, en la obsesión del padre de Raúl por el control. De repente, recordó un detalle trivial. El padre de Raúl celebraba su cumpleaños el 15 de marzo de 1945. 150345. Susurró Sofía, intentando los números, su esperanza aferrándose a un hilo. El clic de la caja fuerte resonó en el silencio. Un sonido de victoria. Sofía abrió la pesada puerta de metal. Dentro, encontró varios documentos legales, algunos álbumes de fotos polvorientos y una caja de vídeo antigua, de las de formato VHS. La etiqueta, escrita a mano, decía: Elena, testamento y voluntad, 150308. Era la prueba que necesitaban. Con manos temblorosas, Sofía tomó la cinta de vídeo y los documentos más relevantes, sintiendo el peso de la verdad en sus manos. Una verdad que había estado escondida durante 15 años.
esperando su momento para salir a la luz. Justo en ese momento, escuchó los pasos apresurados de guardias en el pasillo. La distracción de Gabriela había funcionado, pero solo por un instante. Sofía sabía que tenía que salir de allí. Guardó la cinta y los papeles bajo su uniforme, volvió a colgar el cuadro con la mayor discreción posible y cerró la caja fuerte con un clic final. Se deslizó por los pasadizos secretos que llevaban al exterior, esquivando a los guardias que revisaban la mansión. La adrenalina le corría por las venas, un torbellino de miedo y triunfo. Al salir de la mansión, bajo el manto de la noche, Sofía se encontró con Gabriela, que la esperaba ansiosamente. Lo tengo todo», exclamó Sofía, mostrando la cinta de vídeo y los documentos. Gabriela la abrazó con fuerza, sintiendo un nudo en la garganta. Ambas sabían que habían cruzado un punto de no retorno. Con la prueba en sus manos, ya no eran solo una empleada despedida y una periodista, sino portadoras de una verdad, capaz de sacudir los cimientos de uno de los imperios más poderosos del país. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. La noche de la gala benéfica se acercaba, y la tensión en la redacción del periódico era palpable. Gabriela y Sofía habían examinado el vídeo. Era tal como Carla Rojas había descrito. Una doña Elena, visiblemente aturdida, firmando documentos bajo la guía de la enfermera Carla y bajo la atenta mirada de un Raúl padre, de expresión fría y calculadora. El testamento, adjunto al vídeo, confirmaba la desheredación y la declaración de incapacidad. La evidencia era innegable, demoledora. Mientras Gabriela trabajaba incansablemente en el reportaje, Sofía se dio cuenta de la magnitud de lo que habían descubierto. No solo era un fraude, era un acto de crueldad extrema, el borrado de una persona de la faz de la tierra por codicia. El alma de Sofía ardía con la necesidad de justicia para doña Elena. La anciana merecía su dignidad de vuelta, y Raúl, su hijo, necesitaba saber la verdad que le habían ocultado durante años. La gala sería el escenario perfecto para desenmascarar a Valeria y al legado de mentiras de la familia Altamirano. Valeria, ajena a la bomba de tiempo que se gestaba, se dedicó a los últimos preparativos de la gala, su sonrisa de satisfacción teñida de un orgullo insaciable. Esta noche, la familia Altamirano brillará como nunca, y mi posición junto a Raúl será inquebrantable, se dijo al espejo, ajustándose un collar de diamantes. Había dispuesto de una enorme cantidad de dinero para asegurar que su tía, la falsa madre, luciera impecable, lista para ser presentada en sociedad, sellando para siempre el destino de la verdadera doña Elena. Raúl, aunque inquieto por los rumores que había escuchado y por la misteriosa desaparición de Sofía, se sentía impotente. La influencia de Valeria sobre él era como una telaraña de seda, suave pero ineludible. No te preocupes por esa gente, mi amor. Son oportunistas. Nuestra familia es fuerte, le decía Valeria, tranquilizándolo con promesas de un futuro sin problemas. Él quería creerle. Quería ignorar la punzada de culpa que sentía cada vez que pensaba en su madre, en aquel grito desgarrador en la iglesia. Su indecisión era un peso que llevaba en el alma, un dilema moral que lo consumía en silencio. Gabriela había contactado a un amigo en una importante cadena de televisión. El periodista, conmovido por la historia y por la irrefutable evidencia, accedió a transmitir la gala en vivo y a darle a Gabriela un espacio para la revelación. Será un riesgo enorme, Gabriela, pero la verdad tiene que salir a la luz, le dijo el director, consciente del escándalo que estaban a punto de desatar. La planificación fue meticulosa, cada detalle calculado para asegurar que el mensaje llegara a cada rincón del país, que nadie pudiera negar lo que estaba a punto de suceder. Mientras tanto, doña Elena en la mansión estaba más desorientada que nunca. Los sedantes, bajo la supervisión de la nueva enfermera de Valeria, la mantenían en un estado de sopor, pero en sus momentos de lucidez, su mente volvía al pasado, a los rostros de Sofía y la periodista, a la tenue esperanza que habían despertado en ella. La verdad tiene que salir, susurraba al aire, aferrándose a ese último vestigio de cordura, sin saber que afuera, dos mujeres valientes estaban a punto de hacer que su voz, finalmente, resonara en el mundo entero. La noche de la gala, Sofía y
Gabriela se encontraban entre la multitud, dos figuras modestas en un mar de opulencia. Llevaban consigo el vídeo y los documentos, la carga de la verdad pesando sobre ellas. La orquesta tocaba, las copas tintineaban, las risas llenaban el aire, pero para Sofía y Gabriela, el ambiente era de una tensa calma antes de la tormenta. Miraron el escenario donde Valeria y Raúl estaban a punto de subir. El momento de la verdad estaba a punto de llegar. ¿Sería suficiente su valentía para enfrentar a un imperio? La gala comenzó con un brillo deslumbrante que cegaba los sentidos, una cortina de humo para la oscuridad que se ocultaba. El salón de eventos, un derroche de mármol y cristal, resonaba con risas forzadas y el tintineo de copas de champán, mientras los invitados, ataviados con sus mejores galas, se codeaban en una exhibición de poder y fortuna. Sofía y Gabriela, discretas entre la multitud, sentían la presión de la verdad que llevaban, una carga invisible pero poderosa. Cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba, el aire se volvía más denso, cargado con el presagio de un cambio inminente. Valeria, radiante y altiva, preparaba su entrada, ajena a la bomba de tiempo que estaba a punto de explotar en su propia celebración. Valeria y Raúl subieron al escenario, un foco de luz que atraía todas las miradas. La sonrisa de Valeria era impecable, calculada para transmitir confianza y felicidad. Raúl, a su lado, parecía más distante, su rostro marcado por una inquietud apenas disimulada. El maestro de ceremonias, con una voz engolada, presentó a la pareja como los pilares de la filantropía y el futuro de México, mientras la orquesta elevaba una melodía triunfal. Sofía apretó los labios. «Esta es su mentira, Gabriela, pero hoy termina», murmuró, el corazón latiéndole con una fuerza inusitada. La falsedad se respiraba en el ambiente, una capa de barniz que estaba a punto de ser arrancada con dolor. Valeria tomó el micrófono, su voz dulce y melosa, pero con un filo de acero oculto. «Queridos amigos, esta noche celebramos no solo el éxito de nuestra fundación, sino también la fuerza de los lazos familiares», declaró, su mirada recorriendo a la audiencia, buscando la aprobación. «La familia Altamirano siempre ha sido un pilar de este país, y hoy estoy orgullosa de anunciar una sorpresa, un reencuentro que nos llena de alegría y que demuestra que la esperanza nunca muere». Los invitados murmuraban, expectantes, cayendo en la trampa que Valeria había tendido con sino de sí. Tanta maestría. Era el preámbulo de una farsa, un capítulo más en la larga historia de engaños de esa familia. «Con ustedes», continuó Valeria, alzando la voz con dramatismo, «la matriarca de esta casa, doña Elena Altamirano, quien, tras años de una enfermedad delicada, se recupera milagrosamente para reunirse con su amado hijo, Raúl. Una mujer de unos 60 años, elegantemente vestida, con un parecido superficial a las fotos antiguas de doña Elena, apareció desde bambalinas, sonriendo, tímidamente. Era la tía de Valeria, la actriz contratada, lista para interpretar el papel de su vida. Raúl la miró, una punzada de confusión en sus ojos, pero la aceptación de la audiencia lo arrastró. La mentira se tejía ante sus ojos sin que pudiera reaccionar. Los aplausos estallaron, un sonido hueco en los oídos de Sofía. Raúl abrazó a la mujer, un gesto que parecía forzado, una sombra de duda cruzando su rostro. «¿Es posible que me haya equivocado? ¿Que mi madre realmente esté aquí y sea ella?», se preguntó internamente, su mente nublada por la manipulación y la vergüenza pasada. Pero la multitud los vitoreaba. El espectáculo era perfecto, y la verdad de Valeria se asentaba en la mente de todos. Era una falsa resolución dolorosa, un golpe para la justicia, una bofetada a la memoria de la verdadera doña Elena, que yacía sedada en una habitación cercana, borrada de la existencia. Desde la cabina de transmisión, Gabriela hizo una señal discreta a su contacto en televisión. El momento había llegado. La orquesta tocaba suavemente, y las cámaras de televisión en vivo enfocaban a la falsa doña Elena, quien sonreía con una falsa dulzura. «Ahora, Sofía, es ahora», le susurró Gabriela por el pinganillo a Sofía, que estaba cerca de un técnico de proyección. Sofía asintió, su corazón rugiendo como un tambor de guerra. Era el instante que habían esperado, la oportunidad para desatar la verdad, para romper el hechizo de la mentira que envolvía a los Altamirano y a toda la élite presente. De repente,
Las gigantescas pantallas LED del salón, que hasta ese momento habían mostrado imágenes idílicas de la fundación, parpadearon. El logotipo de la televisión en vivo apareció, y luego, una imagen granulada y antigua de un vídeo VHS. Un murmullo de confusión se extendió por la sala. Valeria, con una sonrisa tensa, intentó disimular. «Parece que tenemos un pequeño problema técnico, pero no se preocupen», comenzó a decir, pero su voz se cortó cuando el contenido del vídeo se hizo inconfundible. Las risas se ahogaron, el silencio se apoderó del salón, un silencio de ultratumba. En la pantalla, la imagen de una doña Elena mucho más joven, pero claramente desorientada y con los ojos vidriosos, apareció. La enfermera Carla Rojas, con una bata blanca, le acercaba un vaso con un líquido y una pluma. «Firme aquí, doña Elena. Es por su bien, para su protección», decía la enfermera con una voz suave pero imperativa. Doña Elena apenas podía sostener la pluma. Su mano temblaba mientras trazaba una firma ilegible en un documento. Al fondo, la figura imponente del padre de Raúl, con una expresión fría y calculadora, observaba la escena, sin inmutarse. La voz del padre de Raúl, firme y sin remordimientos, se escuchó nítida en el vídeo. «Asegúrate de que quede claro, que renuncia a todo por su propia voluntad, por su incapacidad. Nadie debe dudar de esto». Doña Elena, con un gemido ahogado, intentó hablar, pero sus palabras se convirtieron en un balbuceo incoherente. Era el testimonio mudo de una tortura psicológica, la prueba irrefutable de que no se trataba de una enfermedad o un abandono voluntario, sino de un plan fríamente calculado, un secuestro de la voluntad, orquestado por la propia familia que ahora se erigía como salvadora. El horror se extendió por la sala como una onda expansiva. Las copas cayeron al suelo, las bocas se abrieron en incredulidad, los murmullos de asombro se transformaron en gritos de indignación. «¿Qué demonios es esto?», exclamó alguien. «Es una barbaridad», dijo otro. La farsa de Valeria se desmoronaba ante los ojos de toda la sociedad, expuesta en su brutal y cruel realidad. Sofía observaba desde la distancia, el corazón latiéndole con una mezcla de satisfacción y dolor. La verdad, finalmente, estaba abriéndose camino, rompiendo años de silencio y complicidad. En el escenario, Valeria se volvió lívida, su rostro descompuesto por la furia y el pánico. «Apaguen eso, apáguenlo ahora mismo», gritó, señalando las pantallas. Su voz rasposa y llena de terror. Pero era inútil. El vídeo se reproducía en bucle. La imagen de la sufrida doña Elena, el padre de Raúl, la enfermera. Un ciclo interminable de verdad inescapable. Sus asistentes corrieron hacia la cabina de proyección, pero la emisión ya era nacional, imparable. La mentira se había convertido en un monstruo que la devoraba, exponiendo su crueldad ante el mundo entero. Raúl, de pie junto a Valeria, miraba la pantalla con los ojos desorbitados, su mundo derrumbándose a pedazos. El recuerdo de su madre en la iglesia, el grito de mi hijo, todo cobró un sentido brutal y devastador. «No, no puede ser», murmuró, con la voz apenas un hilo, sus rodillas flaqueando. La madre que había abrazado minutos antes se desvaneció en el aire. La culpa, el arrepentimiento y la vergüenza lo invadieron. Un tsunami de emociones que lo arrastraba. Su madre no estaba desorientada, había sido víctima. Y él, su hijo, había sido ciego, cómplice de su abandono. En ese momento, la voz de Gabriela Reyes, firme y profesional, resonó en los altavoces, superponiéndose al audio del vídeo. «Lo que están viendo es la evidencia de un crimen, un testamento firmado bajo coacción, con sedantes que nublaban la voluntad de doña Elena Altamirano. Una conspiración orquestada hace 15 años para desheredarla y silenciarla. Un acto de crueldad perpetrado por su propia familia. La enfermera en el vídeo, Carla Rojas, ha confesado su participación, confirmando el engaño. Este es el verdadero rostro de la familia Altamirano». Sus palabras eran un puñetazo en el estómago para todos los presentes. La sentencia final. Valeria, con el rostro desfigurado por el odio, se lanzó contra Raúl, intentando arrastrarlo fuera del escenario. «No la escuchen. Son mentiras. Esa mujer es una impostora, una aprovechada.
gritó señalando furiosamente a Sofía, que estaba siendo protegida por el personal de seguridad de la televisión. Pero nadie la escuchaba. Su voz se perdía en el caos, su autoridad evaporada. La máscara de sofisticación se había roto, revelando a la verdadera mujer detrás, una mujer desesperada y sin escrúpulos. Sus palabras, antes tan poderosas, ahora sonaban vacías y ridículas, el patético estertor de una verdad moribunda. Justo cuando la tensión era insoportable, las puertas principales del salón se abrieron de par en par. Varios agentes de policía, con sus uniformes impolutos, irrumpieron en la sala, seguidos por una oleada de periodistas con cámaras y micrófonos. El caos fue total. Valeria Altamirano queda detenida por fraude, coacción y privación ilegal de la libertad, anunció el oficial al mando, con voz clara y autoritaria. Los flashes de las cámaras explotaron, inmortalizando el momento de la caída, el final de un reinado de mentiras. La justicia, aunque tardía, había llegado, y no se andaría con miramientos. Valeria intentó huir, pero dos agentes la interceptaron, colocándole las esposas con firmeza. Sus ojos ardían con rabia, pero también con una vergüenza insondable. «Esto no quedará así. Lo juro. Me vengaré», exclamó mientras era sacada del escenario, su vestimenta de gala contrastando grotescamente con la frialdad del metal en sus muñecas. El público la abucheaba. Las voces de indignación llenaban el aire, un coro de condena. Sofía la observó marcharse, sintiendo una punzada de tristeza por la depravación humana, pero también una profunda satisfacción por la victoria de la verdad. Raúl cayó de rodillas en el escenario, su rostro bañado en lágrimas. Un hombre roto. «Mamá, mi madre, ¿qué hemos hecho?», sollozó, el peso de 15 años de ignorancia y complicidad aplastándolo. La falsa madre, la tía de Valeria, se había escurrido entre la multitud, desapareciendo en la noche. El público lo miraba con una mezcla de compasión y desprecio. Él era la víctima de las mentiras de su padre y de Valeria, pero también el heredero de un legado de crueldad. Su redención no sería fácil, pero el primer paso, el reconocimiento de la verdad, había sido dado con el más profundo dolor. Sofía se acercó al escenario, con Gabriela a su lado. La gente, al verla, abrió un pasillo de respeto. No era una heroína por su estatus social, sino por su valor y su compasión inquebrantable. Su mirada se encontró con la de Raúl. Él, avergonzado, apenas podía levantar la vista. Sofía no sintió rencor, solo una profunda tristeza por el sufrimiento de todos. La batalla había sido ganada, pero la herida tardaría en sanar. La verdad, aunque dolorosa, había liberado no solo a doña Elena, sino también a Raúl de las cadenas de la mentira que los aprisionaban. En ese preciso instante, una figura frágil apareció en la entrada del salón, apoyada en una enfermera que había logrado sacarla de la mansión tras la conmoción inicial. Era doña Elena, desorientada, pero con una claridad asombrosa en sus ojos al ver a Sofía en el escenario. Los sedantes empezaban a disiparse, y la verdad, la cruda verdad de la situación, comenzaba a arraigarse en su mente. Su aparición fue el golpe de gracia, la confirmación viviente de la injusticia que había sido revelada. Su presencia era la prueba final, innegable e irrefutable, que sellaba la suerte de Valeria. Raúl levantó la vista y vio a su madre. Su corazón se encogió. La imagen del vídeo, la mujer frágil de la iglesia, y ahora, ella, viva y presente, todo se fusionó en un doloroso reconocimiento. Se puso de pie, tambaleándose, y caminó hacia ella, sus pasos pesados con el peso de la culpa. «Mamá», exclamó, su voz cargada de un arrepentimiento que le desgarraba el alma. Doña Elena lo miró, y en sus ojos, por primera vez en 15 años, no hubo solo confusión, sino un atisbo de reconocimiento, una chispa de esperanza que Sofía observó conmovida. Raúl se arrodilló ante doña Elena, tomándole las manos con reverencia. «Perdóname, mamá. Por favor, perdóname», sollozó, su voz rota. Doña Elena, con un esfuerzo supremo, acarició el cabello de su hijo. Era un gesto simple, pero cargado de años de dolor y ahora de una incipiente reconciliación. El público observaba en un silencio reverente, testigos de un drama familiar que se transformaba en un acto de redención.
La imagen era poderosa. El millonario, de rodillas ante su madre despojada, la verdad lavando las mentiras, la dignidad regresando a su lugar. El amor materno, el más puro de todos, comenzaba a sanar la herida. Sofía, con los ojos húmedos, sintió que su corazón se aliviaba. No era solo la caída de Valeria, ni la exposición del fraude. Era la imagen de una madre y su hijo, unidos de nuevo por la fuerza de la verdad que le llenaba el alma de una profunda satisfacción. Había enfrentado el poder, el miedo y la mentira, y había triunfado. Su compasión, su inquebrantable sentido de la justicia, había logrado lo que nadie creía posible. La noche de la gala benéfica se convirtió, contra todo pronóstico, en la noche de la verdad, el momento en que un imperio de engaños comenzó a desmoronarse bajo el peso de su propia crueldad. Raúl permaneció arrodillado frente a su madre, el rostro surcado por lágrimas de arrepentimiento. Su cuerpo temblaba con la culpa de años de abandono, de la ceguera autoimpuesta que le impidió ver el sufrimiento de doña Elena. La multitud, aún en shock por la revelación, observaba en silencio, cada uno procesando la brutal verdad que acababan de presenciar. Sofía, con el corazón apretado, se acercó, posando una mano suave sobre el hombro de Raúl. «Doña Elena necesita paz ahora, Raúl», susurró, su voz cargada de empatía, sabiendo que el camino hacia la sanación apenas comenzaba. La dignidad de la anciana, pisoteada por años de crueldad, empezaba a asomar, frágil pero inquebrantable, como una flor que renace entre las ruinas. Doña Elena, aunque aún confundida por los sedantes, alzó la mano y con una fuerza sorprendente, acarició la mejilla de su hijo. Un suspiro ahogado escapó de los labios de Raúl al sentir el toque materno. «Mi hijo», balbuceó la anciana, y en sus ojos cansados, un atisbo de reconocimiento se encendió, un faro en la oscuridad de su memoria. Fue un momento de profunda emoción, un instante de conexión que trascendía las palabras y el dolor. La verdad, al fin desenterrada, comenzaba a sanar la herida más profunda, la del vínculo roto entre una madre y su hijo, ante la mirada conmovida de todos los presentes en la opulenta, pero ahora mancillada, gala. Los días posteriores fueron un torbellino. Valeria fue procesada, enfrentando cargos graves por fraude y coacción. La prensa, antes sobornada, ahora revelaba cada detalle sórdido del escándalo, y la familia Altamirano se desmoronaba bajo el peso de la opinión pública. Raúl, sumido en una profunda vergüenza, tomó las riendas de la situación. Su primera acción fue trasladar a doña Elena a un centro especializado, donde recibiría el mejor cuidado, libre de sedantes y con la dignidad que merecía. «Mamá, haré todo lo que esté en mi mano para reparar el daño que te hicimos, te lo juro», le prometió, con la voz ahogada por la emoción, en una de sus primeras visitas, un compromiso que marcaría el inicio de su propia redención personal. «La mansión Altamirano ya no será un monumento a la avaricia», declaró Raúl en una rueda de prensa improvisada, con la voz firme a pesar del dolor. «Será un símbolo de reparación y esperanza. La transformaremos en la Fundación Elena Altamirano para el apoyo a la dignidad del adulto mayor, un lugar donde los ancianos desprotegidos encuentren voz y respeto», anunció además que Sofía, la valiente joven que había destapado la verdad, sería la directora de este nuevo y ambicioso proyecto. Las palabras de Raúl resonaron con sinceridad, un acto de contrición pública que sorprendió a muchos, un intento genuino de convertir un pasado oscuro en un futuro de luz, un legado de compasión que su madre merecía. Sofía, parada a su lado, sintió una oleada de emoción. Nunca imaginó que su acto de compasión en la iglesia la llevaría a una responsabilidad tan grande. «Es un honor inmenso», dijo con humildad, «dedicar mi vida a esta causa. Doña Elena es el faro que nos guía». Sus palabras eran el eco de la verdad que había defendido, el testimonio de una fe inquebrantable en la justicia. La mansión, antes escenario de secretos y dolor, ahora se vestiría de un nuevo propósito, un templo de esperanza. La sociedad, que antes la había juzgado y despreciado, ahora la miraba con respeto, reconociendo en ella la pureza de un corazón noble, capaz de mover montañas. En los meses siguientes, Sofía y Raúl trabajaron codo a codo en la creación de la fundación. Las lujosas salas de la mansión
se convirtieron en centros de terapia, bibliotecas y espacios comunitarios. Sofía, con su visión clara y su empatía natural, lideraba cada detalle, desde la selección del personal hasta los programas de apoyo. Raúl, antes ajeno a la realidad de los más vulnerables, ahora se involucraba activamente, aprendiendo de Sofía, admirando su fuerza y su inagotable bondad. Tu compasión es un regalo, Sofía. Nunca había conocido a nadie como tú, le confesó una tarde, su mirada revelando un sentimiento que iba más allá del respeto profesional, un amor que florecía entre risas. Los consejos de doña Elena, a medida que su mente recuperaba lucidez, se volvieron invaluables. Sentada en el jardín, que ahora era un oasis de paz, veía la transformación de su hogar con una sonrisa. La verdadera riqueza no es el dinero, hijo, es el amor y la verdad, le dijo a Raúl, quien escuchaba atentamente cada palabra, buscando en ellas el perdón que tanto anhelaba. La anciana, con su sabiduría y su experiencia de vida, se convirtió en la musa y el corazón de la fundación, su historia inspirando cada iniciativa, cada gesto de apoyo a los ancianos que llegaban buscando consuelo y dignidad. Mamá, ¿estarías dispuesta a ser la presidenta honoraria de la fundación?, le preguntó Raúl un día, su voz cargada de esperanza. Doña Elena lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Sería un honor, hijo. Demostremos al mundo que la vejez es una etapa de sabiduría, y no de olvido, respondió, su voz más fuerte y clara. Ese día, Sofía y Raúl se tomaron de la mano, sintiendo la energía de un nuevo comienzo. El legado de los Altamirano, antes manchado por la oscuridad, ahora renacía, purificado por la verdad y el amor incondicional de una familia que volvía a encontrarse. La conexión entre Sofía y Raúl crecía cada día, silenciosa pero profunda. Compartían risas en medio de la planificación, preocupaciones por los beneficiarios y la alegría de los pequeños logros. Una tarde, mientras caminaban por los ahora vibrantes jardines de la fundación, Raúl se detuvo. Sofía, dijo, tomando sus manos, sé que esto es nuevo para mí, pero no puedo imaginar mi vida sin ti. Has traído luz a mi oscuridad y esperanza a un mundo que creía perdido. Sofía lo miró, su corazón lleno de una emoción que nunca esperó. El amor, como la verdad, había encontrado un camino inesperado para florecer. Raúl, yo siento lo mismo, respondió Sofía, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. En ese momento, él le ofreció un pequeño medallón de plata, grabado con una flor de lis, el símbolo de la dignidad. Este es mi compromiso contigo y con esta causa, que juntos seguiremos luchando por un mundo más justo, le dijo. Sofía aceptó el medallón, un gesto sencillo pero cargado de significado. Era el comienzo de una nueva historia, una unión basada en el respeto, la compasión y un propósito compartido. Su amor no era un cuento de hadas, sino la construcción de una vida con sentido, de un futuro lleno de esperanza y promesas. La Fundación Elena Altamirano se inauguró oficialmente con una ceremonia emotiva. Doña Elena, radiante y orgullosa, cortó la cinta, con Sofía y Raúl a cada lado. Nunca más un anciano será olvidado, proclamó doña Elena, su voz resonando con fuerza. El aplauso fue ensordecedor, un testimonio del cambio que se había gestado. Sofía, ahora como directora ejecutiva, sentía el peso y la alegría de su nueva responsabilidad. Sabía que cada día sería un desafío, pero con Raúl a su lado y la inspiración de doña Elena, no había obstáculo que no pudieran superar. Su historia era la prueba viviente de que la verdad, por más oculta que estuviera, siempre encontraba el camino para sanar. Los primeros centros de la fundación abrieron sus puertas en colonias humildes, llevando programas de salud, educación y recreación a miles de adultos mayores. Sofía, con su energía incansable, visitaba cada centro, escuchando historias, ofreciendo consuelo y dignidad. Raúl, utilizando sus contactos y recursos, aseguraba la financiación y el apoyo legal. Sofía, eres la fuerza vital de todo esto. Sin ti, nada de esto sería posible, le dijo un día, sus ojos llenos de una admiración inmensa, un reconocimiento sincero de que ella era el verdadero motor del cambio, el alma de la fundación. Doña Elena, recuperada casi por completo,
se convirtió en la embajadora más poderosa de la fundación. Su historia, la de una mujer dada por muerta y silenciada, y su posterior renacimiento, inspiraba a todos. Aparecía en programas de televisión y conferencias, compartiendo su testimonio con una dignidad que conmovía, dando esperanza a innumerables ancianos. «Mi dolor no fue en vano si ayuda a otros a encontrar su voz», decía con una sonrisa, convirtiendo su tragedia personal en un faro de esperanza para toda una generación olvidada, un verdadero símbolo de resiliencia y empoderamiento. La Fundación Elena Altamirano no solo ofrecía asistencia, también abogaba por nuevas políticas de protección para los adultos mayores, impulsando leyes que garantizaban sus derechos y su dignidad. Sofía y Raúl, convertidos en una pareja imparable, no solo en el amor sino en la causa, se reunían con legisladores, activistas y líderes comunitarios, llevando la voz de los sin voz a los pasillos del poder. «Es nuestro deber», afirmaba Sofía con vehemencia, «garantizar que nadie más sufra lo que sufrió doña Elena. La justicia social no es un privilegio, es un derecho fundamental». Su influencia crecía, trascendiendo las barreras sociales y económicas. Un año después de la inauguración, doña Elena, con su salud y su espíritu restaurados, organizó una pequeña ceremonia privada en lo que había sido el despacho de su difunto esposo. Allí, sobre el lugar donde antes se escondía la caja fuerte con la evidencia de su dolor, colocó una placa de bronce con la inscripción: «Aquí, la verdad resurgió para dar dignidad a los olvidados. Fundación Elena Altamirano». Fue un acto simbólico de cierre y de apertura, un recordatorio de que incluso de las profundidades de la oscuridad, la luz de la verdad siempre puede encontrar su camino para transformar el dolor en esperanza y la injusticia en un propósito noble. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El amor entre Sofía y Raúl se fortalecía con cada desafío superado, con cada vida que tocaban a través de la fundación. En un atardecer, frente al lago de la mansión, Raúl se arrodilló ante Sofía, con una pequeña caja de terciopelo en la mano. «Sofía, mi amor, mi compañera, mi inspiración, ¿me harías el honor de ser mi esposa y de construir juntos una vida, una familia y un futuro de amor y justicia?», le preguntó, con la voz embargada por la emoción. El sí de Sofía fue un susurro, pero su abrazo, fuerte y lleno de promesas, dijo más que 1000 palabras. El destino, caprichoso, había tejido sus hilos de una manera hermosa, uniendo dos almas en la adversidad. 5 años después, la Fundación Elena Altamirano se había expandido por todo México. 10 centros de apoyo a adultos mayores operaban con éxito, ofreciendo atención integral y empoderando a miles de ancianos que, gracias a la visión de Sofía y al apoyo de Raúl, habían recuperado su voz y sus derechos. Se implementaron programas de alfabetización para adultos mayores, becas para estudiantes que quisieran dedicarse a la gerontología y campañas nacionales contra el maltrato y abandono. La mansión, ahora vibrante de vida y propósito, era un faro de esperanza, un testamento viviente de la transformación que la verdad puede generar. Sofía y Raúl, sentados en un columpio en el jardín, con la panza de Sofía ya prominente, esperaban la llegada de su primera hija. «Nuestra pequeña será testigo de cómo el amor y la justicia pueden cambiar el mundo», dijo Sofía, acariciándose el vientre. Raúl la abrazó, su corazón desbordante de felicidad. Doña Elena, ahora con 80 años, pero con una lucidez admirable, se acercó, sus ojos brillando al ver a sus nietos crecer y continuar su legado. La verdad, dolorosa en su inicio, había desatado una ola de sanación y esperanza, transformando una tragedia personal en un movimiento de amor que inspiraría a generaciones. La verdad siempre encuentra el camino para sanar el alma, murmuró doña Elena, tomando la mano de Sofía y Raúl. El sol se ponía, pintando el cielo con tonos dorados y rosados sobre la Fundación Elena Altamirano, que se alzaba majestuosa, ya no como símbolo de una fortuna oscura, sino como un monumento a la dignidad recuperada, al amor incondicional y a la fe inquebrantable en un futuro más justo. Sofía y Raúl se miraron, entrelazando sus manos y sus esperanzas, listos para recibir a su hija en un mundo que, gracias a su valentía, había aprendido una valiosa lección de compasión. El horror se extendió por la sala como una onda expansiva.
Las copas cayeron al suelo. Las bocas se abrieron en incredulidad. Los murmullos de asombro se transformaron en gritos de indignación. «¿Qué demonios es esto?», exclamó alguien. «Es una barbaridad», dijo otro. La farsa de Valeria se desmoronaba ante los ojos de toda la sociedad, expuesta en su brutal y cruel realidad. Sofía observaba desde la distancia, el corazón latiéndole con una mezcla de satisfacción y dolor. La verdad, finalmente, estaba abriéndose camino, rompiendo años de silencio y complicidad. En el escenario, Valeria se volvió lívida, su rostro descompuesto por la furia y el pánico. «¡Apaguen eso! ¡Apáguenlo ahora mismo!», gritó, señalando las pantallas, su voz rasposa y llena de terror. Pero era inútil. El vídeo se reproducía en bucle. La imagen de la sufrida doña Elena, el padre de Raúl, la enfermera. Un ciclo interminable de verdad, inescapable. Sus asistentes corrieron hacia la cabina de proyección, pero la emisión ya era nacional, imparable. La mentira se había convertido en un monstruo que la devoraba, exponiendo su crueldad ante el mundo entero. Raúl, de pie junto a Valeria, miraba la pantalla con los ojos desorbitados, su mundo derrumbándose a pedazos. El recuerdo de su madre en la iglesia, el grito de «¡Mi hijo! ¡Mi hijo!», todo cobró un sentido brutal y devastador. «No, no puede ser», murmuró, con la voz apenas un hilo, sus rodillas flaqueando. La madre que había abrazado minutos antes se desvaneció en el aire. La culpa, el arrepentimiento y la vergüenza lo invadieron, un tsunami de emociones que lo arrastraba. Su madre no estaba desorientada, había sido víctima, y él, su hijo, había sido ciego, cómplice de su abandono. En ese momento, la voz de Gabriela Reyes, firme y profesional, resonó en los altavoces, superponiéndose al audio del vídeo. Lo que están viendo es la evidencia de un crimen, un testamento firmado bajo coacción, con sedantes que nublaban la voluntad de doña Elena Altamirano. Una conspiración orquestada hace 15 años para desheredarla y silenciarla. Un acto de crueldad perpetrado por su propia familia. La enfermera en el vídeo, Carla Rojas, ha confesado su participación, confirmando el engaño. Este es el verdadero rostro de la familia Altamirano. Sus palabras eran un puñetazo en el estómago para todos los presentes. La sentencia final. Valeria, con el rostro desfigurado por el odio, se lanzó contra Raúl, intentando arrastrarlo fuera del escenario. «¡No la escuchen! ¡Son mentiras! Esa mujer es una impostora, una aprovechada», gritó, señalando furiosamente a Sofía, que estaba siendo protegida por el personal de seguridad de la televisión. Pero nadie la escuchaba. Su voz se perdía en el caos, su autoridad evaporada. La máscara de sofisticación se había roto, revelando a la verdadera mujer detrás, una mujer desesperada y sin escrúpulos. Sus palabras, antes tan poderosas, ahora sonaban vacías y ridículas, el patético estertor de una verdad moribunda. Justo cuando la tensión era insoportable, las puertas principales del salón se abrieron de par en par. Varios agentes de policía, con sus uniformes impolutos, irrumpieron en la sala, seguidos por una oleada de periodistas con cámaras y micrófonos. El caos fue total. Valeria Altamirano queda detenida por fraude, coacción y privación ilegal de la libertad, anunció el oficial al mando, con voz clara y autoritaria. Los flashes de las cámaras explotaron, inmortalizando el momento de la caída, el final de un reinado de mentiras. La justicia, aunque tardía, había llegado, y no se andaría con miramientos. Valeria intentó huir, pero 2 agentes la interceptaron, colocándole las esposas con firmeza. Sus ojos ardían con rabia, pero también con una vergüenza insondable. «Esto no quedará así, lo juro, me vengaré», exclamó, mientras era sacada del escenario, su vestimenta de gala, contrastando grotescamente con la frialdad del metal en sus muñecas. El público la abucheaba. Las voces de indignación llenaban el aire, un coro de condena. Sofía la observó marcharse, sintiendo una punzada de tristeza por la depravación humana, pero también una profunda satisfacción por la victoria de la verdad. Raúl cayó de rodillas en el escenario, su rostro bañado en lágrimas, un hombre roto. «Mamá, mi madre, ¿qué hemos hecho?», sollozó. El peso de 15 años de ignorancia y complicidad
aplastándolo. La falsa madre, la tía de Valeria, se había escurrido entre la multitud, desapareciendo en la noche. El público lo miraba con una mezcla de compasión y desprecio. Él era la víctima de las mentiras de su padre y de Valeria, pero también el heredero de un legado de crueldad. Su redención no sería fácil, pero el primer paso, el reconocimiento de la verdad, había sido dado con el más profundo dolor. Sofía se acercó al escenario, con Gabriela a su lado. La gente, al verla, abrió un pasillo de respeto. No era una heroína por su estatus social, sino por su valor y su compasión inquebrantable. Su mirada se encontró con la de Raúl. Él, avergonzado, apenas podía levantar la vista. Sofía no sintió rencor, solo una profunda tristeza por el sufrimiento de todos. La batalla había sido ganada, pero la herida tardaría en sanar. La verdad, aunque dolorosa, había liberado no solo a doña Elena, sino también a Raúl de las cadenas de la mentira que los aprisionaban. En ese preciso instante, una figura frágil apareció en la entrada del salón, apoyada en una enfermera que había logrado sacarla de la mansión tras la conmoción inicial. Era doña Elena, desorientada, pero con una claridad asombrosa en sus ojos al ver a Sofía en el escenario. Los sedantes empezaban a disiparse, y la verdad, la cruda verdad de la situación, comenzaba a arraigarse en su mente. Su aparición fue el golpe de gracia, la confirmación viviente de la injusticia que había sido revelada. Su presencia era la prueba final, innegable e irrefutable, que sellaba la suerte de Valeria. Raúl levantó la vista y vio a su madre. Su corazón se encogió. La imagen del vídeo, la mujer frágil de la iglesia, y ahora ella, viva y presente, todo se fusionó en un doloroso reconocimiento. Se puso de pie, tambaleándose, y caminó hacia ella, sus pasos pesados con el peso de la culpa. «Mamá», exclamó, su voz cargada de un arrepentimiento que le desgarraba el alma. Doña Elena lo miró, y en sus ojos, por primera vez, en 15 años no hubo solo confusión, sino un atisbo de reconocimiento, una chispa de esperanza que Sofía observó conmovida. Raúl se arrodilló ante doña Elena, tomándole las manos con reverencia. «Perdóname, mamá. Por favor, perdóname», sollozó, su voz rota. Doña Elena, con un esfuerzo supremo, acarició el cabello de su hijo. Era un gesto simple, pero cargado de años de dolor y, ahora, de una incipiente reconciliación. El público observaba en un silencio reverente, testigos de un drama familiar que se transformaba en un acto de redención. La imagen era poderosa, el millonario, de rodillas ante su madre despojada, la verdad lavando las mentiras, la dignidad regresando a su lugar. El amor materno, el más puro de todos, comenzaba a sanar la herida. Sofía, con los ojos húmedos, sintió que su corazón se aliviaba. No era solo la caída de Valeria, ni la exposición del fraude. Era la imagen de una madre y su hijo, unidos de nuevo por la fuerza de la verdad, que le llenaba el alma de una profunda satisfacción. Había enfrentado el poder, el miedo y la mentira, y había triunfado. Su compasión, su inquebrantable sentido de la justicia, había logrado lo que nadie creía posible. La noche de la gala benéfica se convirtió, contra todo pronóstico, en la noche de la verdad. El momento en que un imperio de engaños comenzó a desmoronarse bajo el peso de su propia crueldad. Raúl permaneció arrodillado frente a su madre, el rostro surcado por lágrimas de arrepentimiento. Su cuerpo temblaba con la culpa de años de abandono, de la ceguera autoimpuesta que le impidió ver el sufrimiento de doña Elena. La multitud, aún en shock por la revelación, observaba en silencio, cada uno procesando la brutal verdad que acababan de presenciar. Sofía, con el corazón apretado, se acercó, posando una mano suave sobre el hombro de Raúl. «Doña Elena necesita paz ahora, Raúl», susurró, su voz cargada de empatía, sabiendo que el camino hacia la sanación apenas comenzaba. La dignidad de la anciana, pisoteada por años de crueldad, empezaba a asomar, frágil pero inquebrantable, como una flor que renace entre las ruinas. Doña Elena, aunque aún confundida por los sedantes, alzó la mano y con una fuerza sorprendente, acarició la mejilla de su hijo. Un suspiro ahogado escapó de los labios de Raúl al sentir el toque materno. «Mi hijo», balbuceó la anciana, y en sus ojos cansados
Un atisbo de reconocimiento se encendió, un faro en la oscuridad de su memoria. Fue un momento de profunda emoción, un instante de conexión que trascendía las palabras y el dolor. La verdad, al fin desenterrada, comenzaba a sanar la herida más profunda, la del vínculo roto entre una madre y su hijo. Ante la mirada conmovida de todos los presentes en la opulenta, pero ahora mancillada, gala, los días posteriores fueron un torbellino. Valeria fue procesada, enfrentando cargos graves por fraude y coacción. La prensa, antes sobornada, ahora revelaba cada detalle sórdido del escándalo. Y la familia, Altamirano, se desmoronaba bajo el peso de la opinión pública. Raúl, sumido en una profunda vergüenza, tomó las riendas de la situación. Su primera acción fue trasladar a doña Elena a un centro especializado, donde recibiría el mejor cuidado, libre de sedantes y con la dignidad que merecía. «Mamá, haré todo lo que esté en mi mano para reparar el daño que te hicimos. Te lo juro», le prometió, con la voz ahogada por la emoción, en una de sus primeras visitas, un compromiso que marcaría el inicio de su propia redención personal. «La mansión Altamirano ya no será un monumento a la avaricia», declaró Raúl en una rueda de prensa improvisada, con la voz firme a pesar del dolor. «Será un símbolo de reparación y esperanza. La transformaremos en la Fundación Elena Altamirano para el apoyo a la dignidad del adulto mayor, un lugar donde los ancianos desprotegidos encuentren voz y respeto». Anunció además que Sofía, la valiente joven que había destapado la verdad, sería la directora de este nuevo y ambicioso proyecto. Las palabras de Raúl resonaron con sinceridad, un acto de contrición pública que sorprendió a muchos, un intento genuino de convertir un pasado oscuro en un futuro de luz, un legado de compasión que su madre merecía. Sofía, parada a su lado, sintió una oleada de emoción. Nunca imaginó que su acto de compasión en la iglesia la llevaría a una responsabilidad tan grande. «Es un honor inmenso», dijo con humildad, «dedicar mi vida a esta causa. Doña Elena es el faro que nos guía». Sus palabras eran el eco de la verdad que había defendido, el testimonio de una fe inquebrantable en la justicia. La mansión, antes escenario de secretos y dolor, ahora se vestiría de un nuevo propósito, un templo de esperanza. La sociedad, que antes la había juzgado y despreciado, ahora la miraba con respeto, reconociendo en ella la pureza de un corazón noble, capaz de mover montañas. En los meses siguientes, Sofía y Raúl trabajaron codo a codo en la creación de la fundación. Las lujosas salas de la mansión se convirtieron en centros de terapia, bibliotecas y espacios comunitarios. Sofía, con su visión clara y su empatía natural, lideraba cada detalle, desde la selección del personal hasta los programas de apoyo. Raúl, antes ajeno a la realidad de los más vulnerables, ahora se involucraba activamente, aprendiendo de Sofía, admirando su fuerza y su inagotable bondad. «Tu compasión es un regalo, Sofía. Nunca había conocido a nadie como tú», le confesó una tarde, su mirada revelando un sentimiento que iba más allá del respeto profesional, un amor que florecía entre sisas. Los consejos de doña Elena, a medida que su mente recuperaba lucidez, se volvieron invaluables. Sentada en el jardín, que ahora era un oasis de paz, veía la transformación de su hogar con una sonrisa. «La verdadera riqueza no es el dinero, hijo, es el amor y la verdad», le dijo a Raúl, quien escuchaba atentamente cada palabra, buscando en ellas el perdón que tanto anhelaba. La anciana, con su sabiduría y su experiencia de vida, se convirtió en la musa y el corazón de la fundación, su historia inspirando cada iniciativa, cada gesto de apoyo a los ancianos que llegaban buscando consuelo y dignidad. «Mamá, ¿estarías dispuesta a ser la presidenta honoraria de la fundación?», le preguntó Raúl un día, su voz cargada de esperanza. Doña Elena lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina iluminó su rostro. «Sería un honor, hijo. Demostremos al mundo que la vejez es una etapa de sabiduría y no de olvido», respondió, su voz más fuerte y clara. Ese día, Sofía y Raúl se tomaron de la mano, sintiendo la energía de un nuevo comienzo. El legado de los Altamirano, antes manchado por la oscuridad, ahora renacía, purificado por la verdad y el amor incondicional de una familia que volvía a encontrarse. La conexión entre Sofía y Raúl crecía cada día,
silenciosa pero profunda. Compartían risas en medio de la planificación, preocupaciones por los beneficiarios y la alegría de los pequeños logros. Una tarde, mientras caminaban por los ahora vibrantes jardines de la fundación, Raúl se detuvo. «Sofía», dijo, tomando sus manos, «sé que esto es nuevo para mí, pero no puedo imaginar mi vida sin ti. Has traído luz a mi oscuridad y esperanza a un mundo que creía perdido». Sofía lo miró, su corazón lleno de una emoción que nunca esperó. El amor, como la verdad, había encontrado un camino inesperado para florecer. «Raúl, yo siento lo mismo», respondió Sofía, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. En ese momento, él le ofreció un pequeño medallón de plata, grabado con una flor de lis, el símbolo de la dignidad. «Este es mi compromiso contigo y con esta causa, que juntos seguiremos luchando por un mundo más justo», le dijo. Sofía aceptó el medallón, un gesto sencillo pero cargado de significado. Era el comienzo de una nueva historia, una unión basada en el respeto, la compasión y un propósito compartido. Su amor no era un cuento de hadas, sino la construcción de una vida con sentido, de un futuro lleno de esperanza y promesas. La Fundación Elena Altamirano se inauguró oficialmente con una ceremonia emotiva. Doña Elena, radiante y orgullosa, cortó la cinta, con Sofía y Raúl a cada lado. «Nunca más un anciano será olvidado», proclamó doña Elena, su voz resonando con fuerza. El aplauso fue ensordecedor, un testimonio del cambio que se había gestado. Sofía, ahora como directora ejecutiva, sentía el peso y la alegría de su nueva responsabilidad. Sabía que cada día sería un desafío, pero con Raúl a su lado y la inspiración de doña Elena, no había obstáculo que no pudieran superar. Su historia era la prueba viviente de que la verdad, por más oculta que estuviera, siempre encontraba el camino para sanar. Los primeros centros de la fundación abrieron sus puertas en colonias humildes, llevando programas de salud, educación y recreación a miles de adultos mayores. Sofía, con su energía incansable, visitaba cada centro, escuchando historias, ofreciendo consuelo y dignidad. Raúl, utilizando sus contactos y recursos, aseguraba la financiación y el apoyo legal. «Sofía, eres la fuerza vital de todo esto. Sin ti, nada de esto sería posible», le dijo un día, sus ojos llenos de una admiración inmensa, un reconocimiento sincero de que ella era el verdadero motor del cambio, el alma de la fundación. Doña Elena, recuperada casi por completo, se convirtió en la embajadora más poderosa de la fundación. Su historia, la de una mujer dada por muerta y silenciada, y su posterior renacimiento, inspiraba a todos. Aparecía en programas de televisión y conferencias, compartiendo su testimonio con una dignidad que conmovía, dando esperanza a innumerables ancianos. «Mi dolor no fue en vano si ayuda a otros a encontrar su voz», decía con una sonrisa, convirtiendo su tragedia personal en un faro de esperanza para toda una generación olvidada, un verdadero símbolo de resiliencia y empoderamiento. La Fundación Elena Altamirano no solo ofrecía asistencia, también abogaba por nuevas políticas de protección para los adultos mayores, impulsando leyes que garantizaban sus derechos y su dignidad. Sofía y Raúl, convertidos en una pareja imparable, no solo en el amor sino en la causa, se reunían con legisladores, activistas y líderes comunitarios, llevando la voz de los sin voz a los pasillos del poder. «Es nuestro deber», afirmaba Sofía con vehemencia, «garantizar que nadie más sufra lo que sufrió doña Elena. La justicia social no es un privilegio, es un derecho fundamental». Su influencia crecía, trascendiendo las barreras sociales y económicas. Un año después de la inauguración, doña Elena, con su salud y su espíritu restaurados, organizó una pequeña ceremonia privada en lo que había sido el despacho de su difunto esposo. Allí, sobre el lugar donde antes se escondía la caja fuerte con la evidencia de su dolor, colocó una placa de bronce con la inscripción: «Aquí, la verdad resurgió para dar dignidad a los olvidados. Fundación Elena Altamirano». Fue un acto simbólico de cierre y de apertura, un recordatorio de que incluso de las profundidades de la oscuridad, la luz de la verdad siempre puede encontrar su camino para transformar el dolor en esperanza y la injusticia en un propósito noble. Si esta historia te tocó el corazón,
Comparte para que llegue a más personas. El amor entre Sofía y Raúl se fortalecía con cada desafío superado, con cada vida que tocaban a través de la fundación. En un atardecer, frente al lago de la mansión, Raúl se arrodilló ante Sofía, con una pequeña caja de terciopelo en la mano. Sofía, mi amor, mi compañera, mi inspiración, ¿me harías el honor de ser mi esposa y de construir juntos una vida, una familia y un futuro de amor y justicia?, le preguntó, con la voz embargada por la emoción. El sí de Sofía fue un susurro, pero su abrazo, fuerte y lleno de promesas, dijo más que 1000 palabras. El destino, caprichoso, había tejido sus hilos de una manera hermosa, uniendo dos almas en la adversidad. 5 años después, la Fundación Elena Altamirano se había expandido por todo México. 10 centros de apoyo a adultos mayores operaban con éxito, ofreciendo atención integral y empoderando a miles de ancianos que, gracias a la visión de Sofía y al apoyo de Raúl, habían recuperado su voz y sus derechos. Se implementaron programas de alfabetización para adultos mayores, becas para estudiantes que quisieran dedicarse a la gerontología y campañas nacionales contra el maltrato y abandono. La mansión, ahora vibrante de vida y propósito, era un faro de esperanza, un testamento viviente de la transformación que la verdad puede generar. Sofía y Raúl, sentados en un columpio en el jardín, con la panza de Sofía ya prominente, esperaban la llegada de su primera hija. Nuestra pequeña será testigo de cómo el amor y la justicia pueden cambiar el mundo, dijo Sofía, acariciándose el vientre. Raúl la abrazó, su corazón desbordante de felicidad. Doña Elena, ahora con 80 años, pero con una lucidez admirable, se acercó, sus ojos brillando al ver a sus nietos crecer y continuar su legado. La verdad, dolorosa en su inicio, había desatado una ola de sanación y esperanza, transformando una tragedia personal en un movimiento de amor que inspiraría a generaciones. La verdad siempre encuentra el camino para sanar el alma, murmuró doña Elena, tomando la mano de Sofía y Raúl. El sol se ponía, pintando el cielo con tonos dorados y rosados sobre la Fundación Elena Altamirano, que se alzaba majestuosa, ya no como símbolo de una fortuna oscura, sino como un monumento a la dignidad recuperada, al amor incondicional y a la fe inquebrantable en un futuro más justo. Sofía y Raúl se miraron, entrelazando sus manos y sus esperanzas, listos para recibir a su hija en un mundo que, gracias a su valentía, había aprendido una valiosa lección de compasión.